Hola, soy Rebeca Capela, estudiante de la Universidad de Yacambú y voy a exponer sobre Venezuela rentista para la materia Historia Política y Económica de Venezuela. En 1914 inicia la interacción de Venezuela con el petróleo durante el gomecismo, con la explotación del primer pozo petrolero en Venezuela, el Sumanque 1. El país entró en un proceso de modernización sin precedentes, a tal punto que hay quienes opinan que existen dos Venezuelas, una antes y otra después de este proceso. Era una nueva etapa para el país. Antes del surgimiento del petróleo y de convertirnos en un país petrolero, nuestra economía era agroexportadora, de productos como cacao, café, anís, tabaco, entre otros. No obstante, pasaron muchos años antes de que dependiéramos del petróleo como principal producto de exportación. Un hecho muy conocido y recordado fue aquella frase popularizada por Arturo Uslar Pietri sobre sembrar el petróleo, una metáfora que en pocas palabras hace alusión a utilizar los beneficios económicos obtenidos por el petróleo y sembrarlos en los campos como commodities agrarios, diversificando la producción. Sin embargo, a mediados de los años 30 e inicios de los años 40, la rentabilidad del petróleo se comenzaba a evidenciar. La economía agropecuaria, heredada en los tiempos de la colonia, se transformó en minera exportadora, monoproductora y monoexportadora. Las exportaciones petroleras superaron a las de los rubros como café y cacao. Era altamente rentable y Venezuela era uno de los principales países exportadores del mundo. Esto entonces generó una economía rentista. Pero primero, ¿qué es el rentismo? Las economías rentistas, es decir, aquellas que dependen de la renta generada por una actividad económica, generalmente de la exportación de algún producto como lo es el petróleo, no pueden experimentar un desarrollo sostenible, ya que al depender de actividades económicas que suelen ser cambiantes, están sujetas a realidades externas que están fuera de su control. Por lo tanto, se transforman en economías muy vulnerables y volátiles. En otras palabras, es colocar todos los huevos en una misma canasta, siendo los huevos, en este caso, un commodity o una materia prima como el petróleo, que es voluble a lo que sucede en el mercado internacional como el que ya mencioné. Oficialmente, más del 90% de las exportaciones venezolanas son petroleras, lo que teóricamente hace el crudo el principal ingreso del país. En los últimos años, debido a la pandemia de COVID, los precios del petróleo fijados por organizaciones como por ejemplo la OPEP comenzaron a disminuir en récords históricos. Con la llegada de la pandemia, los problemas se agudizaron y debido a la combinación de muchos factores como la excesiva oferta en los mercados internacionales y guerras comerciales entre países exportadores de petróleo, estimuló la caída de los índices internacionales en los precios de este. Durante épocas de bonanza, como ocurrió en el año 2008, los precios del petróleo llegaron a los máximos históricos. Nuestro petróleo llegó a valer más de $100 por barril. Aquí podemos evidenciar que este es el precio en dólares por barril internacionalmente. Y el punto más alto ha sido de $107.46 en el año 2012. Sin embargo, como se ha afirmado previamente, al ser un producto que está sujeto a muchos cambios y debido al mercado internacional, también está sujeto a sucesos como guerra, como crisis financiera, catástrofes naturales, etcétera, ya que los precios van a ser fijados por actos de compra y venta internacional. Así como creció, vivimos una decaída estrepitosa del precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Asimismo, por la situación interna de Venezuela, la producción también se ha visto completamente mermada. Entonces, si ya no podemos contar con la exportación de petróleo, ¿qué mantiene el país? Las reservas internacionales de nuestro país ven a grandes rasgos como una especie de caja de ahorros. Sin embargo, nuestras reservas no son tan cuantiosas como llegaron a serlo en algún momento.
Según los datos del Banco Central de Venezuela, nuestro máximo histórico son de aproximadamente 43 mil millones de dólares y en la actualidad está alrededor de los 6 mil millones. Entonces, ¿cuál es el problema del rentismo? En un reciente estudio sobre la incidencia de la política fiscal en la economía venezolana, se demuestra que en los periodos de mayores precios petroleros, el gobierno se inclina por implantar políticas de franca expansión de gasto público, mecanismo a través del cual se inyecta a la economía los recursos externos adicionales de petróleo. Entonces, si depende mayoritariamente de un sector que está sujeto a fluctuaciones internacionales, no tiene sectores de apoyo lo suficientemente fuertes para que en épocas de déficit o en épocas difíciles exista una plataforma en la que sostenerse. ¿Qué debe hacer entonces? Lo que se debería hacer es diversificar la economía, sentar un banco de ahorros durante las épocas de bonanzas e invertir divisas en otros sectores de producción. En conclusión, algo parecido a sembrar el petróleo. Muchas gracias. Esta ha sido toda la exposición.